Bolivia. Su nombre es Estado Plurinacional de Bolivia. Se encuentra ubicado en la zona central de América del Sur con 1.098.581 km² de superficie, donde se extiende desde los Andes pasando por el Chaco hasta la Amazonía, el cual se divide en tres zonas. El primero es el altiplano o región andina. Es la zona más alta, ocupa el 28% del territorio. En el segundo están los valles y yugas o región subandina. Es un lugar intermedio entre el altiplano, la llanura y los valles, donde comprende un 12% del territorio. Asimismo está la tercera zona, que es la zona de los llanos orientales o llanos y Amazonía, donde se sitúa al norte de la cordillera oriental, donde ocupa aproximadamente el 60% del territorio, desde los Andes hasta el río de Paraguay. Dentro de la zona andina se encuentran los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. En la zona subandina se encuentra Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Y en la zona oriental o llanos orientales se ubica Santa Cruz, Bení y Pando. En conjunto con Paraguay, Bolivia es uno de los dos países suramericanos que no tienen costas. Bolivia comprende de dos capitales: Sucre, que es la capital constitucional y sede del Poder Judicial, y La Paz, que es la capital administrativa y sede del gobierno y el Poder Legislativo. Asimismo, comprende una población de 12.631.000 habitantes, según cifras del 2022. Panorama político. Durante su historia, el país ha surgido algunos movimientos guerrilleros, pero nunca se han establecido en la insurgencia armada de izquierda, como existe en otras partes de Latinoamérica. Pero de igual manera, han existido varios movimientos políticos de izquierda, principalmente en la década de los 80s y 90s. Durante el primer mandato de Sánchez Lozada, 1993 a 1997, se dieron paso a una serie de reformas económicas, donde este fue electo por segunda vez en 2002, pero tuvo que renunciar en 2003 por disturbios sociales relacionados con los combustibles debido a la guerra del gas y también la pérdida de apoyo por parte de partidos que conformaban su coalición, donde el poder quedó bajo el vicepresidente Carlos Mesa durante 2003 a 2005. En su gobierno se propuso la reforma a la constitución política, pero debido a la situación compleja a nivel social y político, como la renacionalización del gas y las reclamaciones de los indígenas, entre otros, se da paso a una ley de reforma constitucional sobre el sector energético y un referéndum y una nueva ley de hidrocarburos. Aunque estas estrategias fueron desbordadas por las sucesivas olas de protestas de los sindicatos, los campesinos, entre otros grupos, se dio paso a que dimitiera a la mitad de su mandato. Luego, en 2006, subió al poder Evo Morales como el primer presidente indígena del país. Tras 14 años de relativa estabilidad durante su presidencia y 3 mandatos, Evo Morales en 2019 acabó con su presidencia. Durante su gobierno se dieron varios logros. En primer lugar, se hubo una disminución de la pobreza extrema, donde pasó de 2006 el 38,3% al 2019 el 12,9%. Asimismo, por primera vez en la historia, los bolivianos han triplicado sus ingresos, donde han pasado de $1.200 en 2006 a $3.552 en 2019. De igual manera, se han dado avances notables en la materia de salud, donde se ha pasado de 64 años a 67 años en la esperanza de vida. Y dada diferentes acciones, Bolivia sería uno de los principales países latinoamericanos con mayor crecimiento del PIB en promedio de casi 5% anual. Bolivia pasó de un periodo de calma política a un abrupto final en el 2019. Cuando Morales ganó la reelección de las reñidas votaciones, a pesar de que había perdido un referéndum electoral con el que buscaba su cuarto mandato, se vio obligado a renunciar poco después debido a las masivas protestas y la presión de los militares, y fue reemplazado por el gobierno interino de Janine Áñez. La administración de este llevó a cabo numerosas investigaciones en torno a 600 funcionarios en todos los niveles del gobierno anterior. Morales y varios exfuncionarios de alto rango del Partido Movimiento Socialismo Más fueron investigados por delitos que van desde fraude electoral hasta terrorismo. En 2020, frente a las elecciones, se retomó la presidencia el grupo Partido Más con Luis Arce, que un solo año después no tardó en arremeter contra el exgobierno de Áñez y la encarceló a ella y a varios exministros, acusándolos de terrorismo. Este patrón cíclico de encarcelamientos de la oposición ha llevado a que numerosos miembros de la élite política en ambos lados se vean envueltos en escándalos de corrupción, incluso más frecuentes voces anticorrupción han sido cogidas infraganti. Pero también se han dado otras problemáticas, como la poca confianza en el sistema judicial y la percepción popular de las instituciones que son activadas, que han llegado a que Bolivia tenga el segundo mayor número de linchamientos en la región. Durante sus 14 años en el poder, el expresidente Morales debilitó la independencia del Poder Judicial, mientras Áñez se empeñó en el sistema judicial como arma contra exfuncionarios de Más. Bajo la administración de Luis Arce, dicha práctica parece haber continuado. En el 2021, el World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 129 de 139 países calificados bajo el Índice de Estado de Derecho, basándote en otras cosas en el puntaje de justicia civil del país, la cual está muy por debajo del promedio mundial y regional. Durante el último gobierno también se han dado varios escándalos, como es el hecho de que el MAS ha dejado de lado a este presidente
Y asimismo también se ha dado la última noticia que se ha dado frente a las elecciones del próximo año en 2025, frente a la candidatura también de Evo Morales. A la hora de hablar a nivel económico, la ciudad más poblada del país se llama Santa Cruz de la Sierra, donde es considerada como el centro económico del país. La economía boliviana se basa en la minería, la industria del petróleo, el gas natural, la industria agropecuaria, cementera y de textil. Donde este país es uno de los países de ingreso bajo, dando el puesto 96 por volumen del PIB dentro de las economías. Su deuda pública en el 2022 fue de 33.642 millones de euros, con una deuda de casi el 80,01% del PIB. Su deuda per cápita es de 2.785 euros por habitante y según las últimas tasas de variación anual del IPC publicada en Bolivia de abril de 2024 fue del 3,5%, donde de acuerdo a estos datos sus habitantes tienen un bajo nivel de vida de acuerdo a la relación entre los 196 países del ranking del PIB per cápita y este se encuentra en el puesto 127. Con una cifra en el 2022 de 3.481 euros. Bolivia es un país que exporta principalmente recursos primarios, como se encuentra el oro con un 45%, zinc con un 21% y plata con un 17%. También se da una gran cantidad de productos agrícolas como son el soja, el aceite y también es uno de los mayores productores de nueces de Brasil, pues principalmente en la zona subandina. Asimismo, uno de los productos por excelencia ha sido el gas natural, donde este contiene las mayores reservas libres en América Latina, pero este ha bajado del puesto 8 al puesto 15 a nivel mundial, donde se enfrenta a una caída de producción del gas por años con su mayor fuente de ingresos, donde debido a que esto se ha dejado de explorar y reponer sus reservas durante una década, problemáticas, dado a que exporta principalmente a países como Argentina y Brasil, donde esto genera un entorno menos favorable ante las medidas que resultan en un aumento de la deuda pública, una reducción de las reservas internacionales y ahorros fiscales acumulados después de la bonanza, donde fue agravada por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Sus problemáticas principalmente a nivel internacional, al compartir frontera al norte, al este con Brasil, al este y el sureste con Paraguay, al sur con Argentina, al suroreste con Chile y al noreste con Perú. Argentina y vecinos de Bolivia tienen dos mercados de drogas internos más grandes de la región, mientras que Perú y Paraguay son respectivamente el segundo mayor productor de coca y el primer productor de marihuana en Sudamérica, lo que convierte en Bolivia en un corredor clave para el tráfico de drogas. Oeste, el tercer mayor productor de coca después de Colombia y Perú. Asimismo, ser usado como puente aéreo para la cocaína peruana y en Bolivia también se asientan organizaciones criminales extranjeras, particularmente grupos brasileños. Problemas a nivel del plano internacional son las tensiones en el conflicto marítimo con Chile, principalmente, donde se busca un acceso al Océano Pacífico, pero esta ha sido una de las heridas heredadas durante el tiempo, donde aunque tengan varios tratados internacionales a nivel marítimo y a nivel comercial con otros países, los bolivianos buscan un mar con soberanía. Este también comprende una serie de desafíos ambientales como son las invasiones, deforestación, ríos contaminados, sequías y gestión de áreas protegidas, donde este es vulnerable a desastres climáticos como la sequía que afecta a diferentes regiones del país, donde Bolivia también enfrenta una serie de problemas sociales a nivel estructural como son las condiciones de vida, donde la mayoría de población vive en casas de baja calidad y poco acceso a los servicios básicos y con bajas de niveles de educación y salud, donde multinacionales han entrado dentro del juego y han intentado privatizar algunos de los servicios públicos, generando grandes crisis frente a las poblaciones indígenas y asimismo esto ha generado guerras como la guerra del gas y guerra del agua, entre otras. Aunque ha habido un crecimiento económico, social y un crecimiento en sí del país, sigue siendo uno de los países más pobres a nivel de Latinoamérica. Ha habido también choques frente a las poblaciones debido a que la indígena comprende el 62% y la mestiza y blanca el 38%, frente a la participación política considerándose el 38%, o sea, los mestizos y blancos, las élites, y la indígena ha sido muchas veces subyugado y muchas veces no representado correctamente frente a lo que se ha necesitado en el país. Mismo también el conflicto y crisis social y también la impunidad ante delitos violentos y violaciones de derechos humanos han sido otras de sus problemáticas. A nivel internacional, Bolivia ha estado suscrito a diferentes organismos internacionales y regionales. Dentro de los regionales encontramos la Comunidad Andina y dentro de los internacionales está la FAO, la ONU,
la OMS, también entre otros, que le ayudan también a áreas como el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos. Este comprende también una serie de acuerdos bilaterales para fomentar y proteger inversiones mutuas como son con Holanda, Perú, Argentina, Dinamarca, Rumania, entre otros. Las principales oportunidades que tiene Bolivia es en las zonas de inversión y desarrollo, donde para tener una recuperación sostenible requiere afrontar algunos desafíos estructurales.